Qué alegría es estar aquí en la casa del Señor una vez más. Y hablo no del edificio, sino de la casa, el grupo reuniéndose. Y ahí se siente pues la presencia de nuestro Dios. Muy bien, los niños han ido para su tiempo de clase y de preparación para la sorpresa que tienen para el Día de las Madres, a las cuales yo las saludo y las felicito en este día por su labor, animándolas en el Señor a seguir adelante con este rol que les ha tocado pues llevar adelante. En esta mañana quiero que meditemos en un salmo, en el Salmo 127. Este es un salmo que posiciona a Dios como el promotor del éxito en la familia. Un salmo que posiciona a Dios como el promotor del éxito en la familia. Vamos a leer. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Muy bonito salmo del cual yo quiero extraer 3 puntos para enfocar. El primer punto es edificación y cuidado. Segundo punto es la provisión de Dios. Y tercer punto, los hijos que Dios nos da. No lo tocaré a profundidad porque hay mucho para decir, pero sí para refrescar nuestras mentes en lo que la palabra nos está pidiendo pensar, meditar y actuar. Entonces voy a ir al Salmo, al verso primero de este Salmo, y para enfocar la edificación y el cuidado. Empieza diciendo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Podríamos también entenderla como, si Dios edifica, entonces el éxito de los que edifican la casa está garantizado. De lo contrario, si Jehová no edifica, en vano trabajan los que la edifican. Está hablándonos del hogar y de que la edificación del hogar tiene que ser un trabajo mancomunado, tiene que ser una responsabilidad compartida entre lo que los padres hacen por edificar su hogar y lo que Dios hace para edificarlo. Si el hombre solo trabaja, si el hombre solo se esfuerza en edificar su hogar, es muy posible que consiga un hogar bello, bonito, moralmente aceptable, pero sin temor a Dios, porque esa parte no la ha trabajado. Pero para tener un hogar que ame a Dios y que Dios ame a ese hogar, tenemos que meterle a Dios en esa edificación. Una de las cosas principales son los cimientos de una casa. Acá se habla de edificación. Y la parte más importante que los constructores tienen que tomar en cuenta y tienen que tener el empeño de realizarlo es las bases, la cimentación, la base donde la casa que se va a edificar puede estar segura, puede estar estable,
y pueda tener crecimiento. Cuando construyeron la casa de mis padres, yo me admiré de las varillas de hierro que pusieron como columnas. Unos hierros, pero gordos, esos hierros corrugados. Y yo le decía al constructor, se necesita tan grande. Y me dijo, esto solamente admite 4 plantas. Si se quiere más, hay que colocarle mucho más, hierro y grandes y gordos. Porque de los cimientos depende pues el soporte de todo lo que se va a construir. Jesús nos enseñó también en el libro de Mateos, el capítulo 7, encontramos a partir del verso 24 una enseñanza por medio de una parábola que Jesús nos hace pensar acerca de los cimientos. Y presenta a 2 hombres, uno que construyó sobre la roca y otro que construyó sobre un cimiento arenoso. Y justamente cuando fue atacada esa base, esa casa cayó y fue grande su ruina. Fue grande su ruina porque de repente ha hecho una casa hermosa. De repente ha sido muy bonita la casa vista desde fuera. El problema estaba en sus cimientos. Así que cuando su cimentación fue atacada o probada, la casa no soportó y se vino abajo. Y fue grande su ruina porque invirtió en vano. Entonces Jesús nos dice que en la lección que nos está dando, que los cimientos son las verdades de Dios. Dijo, cualquiera que me escucha estas palabras y no las obedece, no las pone por obra, le compararé con un hombre que ha construido sobre la arena. Es la misma cimentación que los creyentes necesitamos poner para edificar una casa que le agrade a Dios. De tal modo que los edificadores, nosotros, empezamos a edificarla con una base muy fuerte, que es las verdades de Dios, el temor a Dios, la obediencia a Dios, el respeto a Dios. Y eso, los padres son responsables de esa área de construir en su hogar para con sus hijos. Y hablo a los padres, aunque en esta mañana quiero hablarles a las mujeres, ya que son las que más en contacto están con los hijos. El padre tiene que salir, tiene que trabajar. El padre no conoce tanto a los hijos como la madre. Sí, los hijos siempre van a la madre, ¿no? Mamá, ¿ya está la comida? No le preguntan al padre. Mamá, ¿has visto mi vestido o mi camisa tal? Sí, está en tal lugar. Mamá, mi libro en matemáticas no lo encuentro. Está allá. Todos saben la madre. Bueno, al padre también van. Le preguntan, ¿no? Al papá van. ¡Papá! ¿Dónde está mi mamá? Entonces, les hablo a las mujeres porque son las que más en contacto están con los hijos y tienen la privilegiada función, trabajo, de edificar a los hijos en el temor a Dios. Para poner esa base del temor a Dios, lógicamente, primero el temor tiene que estar en los padres, en la madre. Tienen que creer que hay un Dios. Tienen que respetar a ese Dios. Tienen que amar a ese Dios en general. Tienen que tener un temor a ese Dios. Y los hijos tienen que verte. Una de las labores muy básicas en las madres es enseñar a los hijos. Tienen que estar con ellos y los hijos tienen que ver que ella cumple lo que les está enseñando, que ella tiene temor de Dios, que ella se arrodilla para orar a Dios y los hijos tienen que ver, que ella consulta todo a Dios, que involucra a los niños, primero en enseñarles, después en confiar en ese Dios y empezar a pedirle a Dios. El temor a Dios es esa columna vertebral de la casa, del hogar que se está edificando. Es ese cimiento poderoso. Es esa parte estructural que le da estabilidad y seguridad al hogar. El temor a Dios.
Así que tenemos que tener dedicación, disciplinarnos a nosotros mismos, dedicarnos a que esta sea la tarea fundamental en nuestras vidas, crear un temor y un respeto a Dios en nuestros hijos desde pequeños. Ahí es la edad primaria, básica, importante. Porque los niños, los pequeños son muy receptivos, son pequeñas esponjas que todo están aprendiendo, memorizando, están aprendiendo de su entorno, porque así Dios nos ha hecho que desde pequeños captemos el mundo, porque estamos en aprendizaje, en crecimiento. Más tarde es un poco más difícil, no imposible, pero un poco más difícil trabajar con los hijos. Así que estas bases de Dios primero tienen que estar en la madre, creída por ella, vivida por ella, y después enseñada, plasmada a los hijos, y los hijos tienen que ver este ejemplo en ella. El ejemplo tiene que ser visible. No vale que la madre tenga su relación con Dios en secreto, en su cuartito secreto de comunicación con Dios. Los hijos tienen que verlo, los hijos tienen que involucrarse en esto. Yo he conocido a una madre que era padre y madre, tenía 3 hijos, y ella tenía que luchar todos los días con la supervivencia, es decir, conseguir dinero para el día a día, para la alimentación. Y era una mujer temerosa de Dios. Entonces levantaba a sus hijos temprano, antes de las 6 de la mañana ya los despertaba, a orar, les decía, y por turno, ¿no? Primero segundo tercero y después la mamá, y otra vez daban así las vueltas. Así que ellos, el que le tocaba orar era el responsable de tener comida en la mesa y de tener buena comida. Así que su madre les enseñaba de Dios, creaba el temor en ellos, los levantaba, los estaba orientando, les hacía orar, les hacía pedir las cosas, confiar en Dios, y realmente se veía la mano de Dios en ese hogar. Porque estamos frente a un Dios que es real, que lo que Él dice en su palabra se cumple. Entonces, crear el temor a Dios es muy importante dentro del hogar. Los padres son los responsables en esta área. Solo así vamos a garantizar que el hogar sea estable en el temor a Dios, en el respeto a Dios, en la consideración a Dios, que sea estable. Y Dios cuida ese hogar. Así que, ¿cómo miramos si es que un hogar ha tenido éxito en esa área o no? Por lo que vemos. A través del tiempo hemos conocido personas y hogares que al principio estaban en la iglesia, venían, estaban activos, ellos y sus hijos, y después poco a poco se fueron, y ahora ya no están. Y podemos decir que esa familia, en cuanto al temor a Dios, han fracasado. Sus hijos crecieron, se apartaron del Señor. Si un hogar continúa, cuando sus hijos crecen y continúan en las cosas de Dios, en el temor de Dios, si ellos continúan desarrollándose, adolescentes, jóvenes mayores, continúan, entonces se puede ver si realmente ha tenido éxito o no en esa cimentación de ese hogar. Así que tenemos una tremenda responsabilidad que Dios nos ha delegado a nosotros de criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Los padres, las madres, tienen que considerarse que son los pastores de su hogar. Tienen que pastorear esas almas. Sus hijos son esas almas. Tienen el privilegio de trabajar con ellos de una manera responsable. Así que eso demanda dedicación, por supuesto, disciplina, por supuesto, entrega y desarrollo, madurez espiritual en los padres, claro que sí. Se necesita eso primero. Lamentablemente, como van los tiempos, las familias cristianas mucho descuidan esta área. Piensan que llevando a sus hijos a la iglesia es suficiente, que lo que ahí van ellos a recibir como enseñanza,
ese grupo, esa sociedad cristiana en la que los involucran una vez a la semana o pocas veces a la semana, si es una iglesia que tiene más actividades, piensa que eso es suficiente, y eso no es suficiente. Ustedes, madres y padres, como somos los pastores de nuestro hogar, todos los días trabajando con los hijos, todos los días inculcándoles algo más del temor, del respeto, de la obediencia y del conocimiento de Dios. La palabra de Dios nos dice en Efesios 6:4 que los padres tienen que criar a los hijos en disciplina y en amonestación del Señor. Generalmente solemos sacarnos esa responsabilidad. Nos dejamos llevar por las verdades de la sociedad, nos dejamos llevar por las verdades culturales, sociales, y decimos, no, es que yo no puedo obligar a mi hijo a seguir a Dios, que ya cuando él crezca, que él ya decida si seguir o no. Y eso es lo que muchos cristianos en la actualidad hacen, influenciados pues por la cultura del mundo. Pero la cultura de Dios dice, es una orden para los padres, tienes que criarlos a los hijos en la disciplina del Señor, en la amonestación del Señor. Es un trabajo que tú tienes que hacer con tus hijos, los hijos quieran o no. Un trabajo que tú tienes que hacer con ellos. Solo así garantiza que el hijo crezca en el temor a Dios, en el conocimiento de Dios, en la obediencia a Dios, en el amor a Dios. De otra forma, no. El ser humano por naturaleza está apartado de Dios. No le busca, no le sigue, no le ama. Nosotros tenemos que inculcar eso desde pequeños. Y lo inculcamos a través de lo que le decimos y de lo que hacemos. Por eso que tenemos que ser siempre una figura visible para los hijos en todo esto. Entonces, eso es en cuanto a la cimentación. Poner el temor a Dios en nuestros hijos desde pequeños, a través de lo que le enseñamos, a través de las prácticas que le hacemos hacer, de leer, de orar, de pedir a Dios, de confiar en Él. Involucren a sus hijos. Algunos padres no quieren involucrar en los problemas de la casa, del hogar, a los hijos. Y en cierta forma tienen razón. Pero en otra forma ustedes tienen que ser sabios de tomar algunos problemas, involucrar a los hijos, es decir, no sabemos cómo salir del problema, hijo, ayúdenos a orar. Los involucras. Los niños son conocedores que hay un problema y que son conocedores que hay un Dios que puede resolverlo. Entonces oras a Dios y la respuesta viene. Qué alegría para los padres y qué lección para el hijo que se está formando en conocer a ese Dios que es un ayudador. Hay que involucrarlos a los niños así, cimentarlos en esta parte. En el verso 2 encontramos acerca de la provisión. Dice el verso 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Todos tenemos problemas, tenemos que afrontar cosas, buscar los recursos para el hogar. Y lo que está enfocando este verso es de personas que están muy metidas en eso, como muchos. Desde temprano salen a trabajar y vienen de tarde a casa, todo el día trabajando para poder llevar y traer lo que el hogar necesita. Y comen pan de dolores, en angustia. Pero dice la palabra del Señor que cuando la mano de Dios está sobre alguien al que Él ama, viene el descanso. Así que si tú eres una persona a la que Dios ama, y no hablo del amor general que Dios tiene por los hombres, sino del amor especial que Dios tiene por una persona que le ama, que le teme, que le respeta, que le obedece, a esas personas que buscan la intimidad con el Señor las ama de una forma especial. A esto se refiere, que a los que Dios ama,
A eso les da el sueño, el descanso, la tranquilidad, la paz. A los que Dios ama. Así que tú trata de ser una persona amada por el Señor. Trata que tu familia sea amada por el Señor. Si logras eso, de seguro que la mano de bendición de Dios estará sobre ti. Y no tendrás necesidad de angustiarte tanto buscando las cosas, porque Dios te dará el descanso. Conversaba un amigo con otro amigo que el hombre debía muchísimo y a muchas personas, debía mucho dinero. Y le dice, oye, ¿tú puedes dormir? Y este dijo, sí, yo duermo como un bebé. ¿Así? Sí, me levanto cada 3 horas a llorar. Pero Dios da el descanso. El descanso, los problemas traen la pérdida de sueño, lógicamente. Pero cuando Dios está contigo, Él te hace reposar, Él te hace vivir tranquilo. Las angustias caen, los pesares, las preocupaciones caen. Hay un Dios que te provee. Pero para que Dios te provea, pues tú tienes que ser amado por Dios. Hay algunos versos, algunos pasajes en la palabra de Dios que nos hablan de que la obediencia al Señor, a lo que Él pide, trae esta bendición de provisión económica. Habla de la parte económica. Una de ellas lo encontramos en Malaquías 3, 10 al 12. Le dice Dios a su pueblo, le dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid será estéril en el campo. Así dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aquí el Señor les está diciendo, cumplan lo que yo les he pedido, sean obedientes, ámenme, respétenme, hagan lo que yo les he pedido y van a ver cómo viene la bendición de mi parte. En abundancia yo les daré. Los demás se alegrarán de ver que ustedes son bendecidos. Bueno, algunos los envidiarán, pero lo que importa es que la bendición de Dios está para los que le temen, para los que le obedecen. También en Ageo, capítulo 1 y el verso 6, también hay esta misma palabra de reprensión a ellos. Ellos no habían obedecido a Dios, no estaban en su voluntad y por eso Dios les dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Recibe en su saco y cuando lo va a ver ya no hay. Saco roto, se le perdió. Y así es en algunos hogares que no tienen el temor, el respeto por Dios, que no tienen la provisión de Dios, el cuidado de Dios para con ellos. Su economía siempre peligra. Recogen el dinero para el mes, pero en ese mes hubo accidentes, hubo enfermedades, hubo robos y tu dinero se fue. Porque no tienes el favor de Dios que Él cuida que esas cosas no ocurran. En Malaquías dice, yo reprenderé al devorador que no coma tu dinero. Y aquí en Ageo les está diciendo que si tu dinero entra al saco, ahí se quedará guardado. No se perderá. ¿Pero para qué? Para los que obedecen, para los que temen a Dios, para los que aman a Dios. Entonces, ¿hay provisión de parte de Dios? Lo hay. Requisito, tenemos que llegar al punto de ser amados por Dios. Esa es una vida, eso no es automático, eso se gana. Es una vida disciplinada,
para siempre estar en relación con Dios, obedecerle, oír su voz, obedecerle, crecer así en el temor, el respeto de Dios. Esos son amados por Dios. Y Dios cuida nuestras finanzas, es decir, Dios cuida nuestra economía. Amén. Pasaré rápidamente al siguiente punto, acerca de los hijos. Los siguientes 3 versos nos hacen pensar en los hijos. Dice el verso 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová. Los hijos son una gran bendición. Lo recibimos y tenemos nosotros el privilegio de educarlos, de criarlos, de formarlos. Si los formamos bien, son una bendición. Si descuidamos a los hijos, no los atendemos, le damos odio en lugar de amor, lo malformamos, pues los hijos van a ser para ti después una maldición. Te aborrecerán, te perseguirán. Pero si sabemos criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor, los hijos son una bendición. Son una herencia, un regalo de Dios para nosotros. Un premio, si se quiere. Esos son los hijos. Los estimamos, los valoramos, los queremos tanto. Y si los criamos en el temor de Dios, los hijos para nosotros serán una tremenda bendición, pues ellos nos servirán, ellos nos cuidarán, nos ayudarán y nos honrarán. No es que nosotros buscamos esas cosas, pero eso viene porque estamos formando hijos en el temor de Dios, que también ellos van a seguir lo que Dios pide de respeto y de honra de ellos hacia los padres. Así que como todas las cosas que nosotros recibimos de Dios son cosas por las cuales le damos gracias, pero son cosas que tenemos que administrar como buenos administradores de Dios. Los hijos se nos son concedidos como un regalo, como un premio, como la herencia de Dios para nosotros. Y nosotros tenemos que ser sabios para administrar ese bien, para encontrarnos como buenos administradores de esos bienes preciosos que Dios ha puesto en nuestras manos. Dice el verso 4 que los hijos son como saetas en mano del valiente, son como flechas. Valiente quiere decir un hombre que es diestro, que es experto, es un guerrero. Y los hijos son como flechas en manos de esa persona. Así que tú tienes que ser experto, guerrero, es decir, tú tienes que ser una buena hija de Dios, que estás criando a tus hijos en el temor de Dios. Entonces, tú como experta guerrera en el temor de Dios, empiezas a ver a tus hijos como unas flechas. ¿Sabes cómo se construyen las flechas? Se toman ramas de ciertos árboles, pero las ramas no están derechitas, están torcidas, siempre tienen curva por varias partes. Así que el que hace las flechas moja esas ramas, después las tiende y le pone unas estacas haciendo presión en las partes torcidas y poniéndolas al sol. Al día siguiente lo examina, otra vez las moja y así va. Es un trabajo que tiene que tener paciencia hasta que esa vara quede recta, muy bonita. Y después hay que trabajarle la punta, hay que ponerle algo con filo para que pueda dar, para que pueda ir y entrar en aquella para lo cual tú lo has mandado. Y también se le pone unas plumas atrás para la dirección, para que vayan lo más recto posible. Es un trabajo con los niños para enderezarlos, para lograr que ellos estén aptos para hacer esas flechas en los
que tú estás trabajando, los estás perfeccionando, los estás afilando. Porque como tú, como persona mayor, como persona que ya conoce la vida, tú ya conoces también a tus hijos. Tú puedes ver el potencial que hay en tus hijos y tú puedes direccionar a tus hijos. Vamos a hacer un ejercicio. Con tu mano izquierda haz como que tienes un arco, ¿vale? Ahí, agarra tu arco. Después aquí en tu espalda tú tienes esa mochilita, ese lugar donde tienes tus flechas. Todos tus hijos ahí están las flechas. ¿Listo? Ya están preparadas, tú las has trabajado, ¿no? Ahora saca una. ¿Listo? Ponlo ahí en tu arco y haces esfuerzo y apuntas. Tú tienes un punto, un lugar donde vas a dar. Apuntas y ¡pum! Sueltas. Listo. A ver, ¿sus flechas dieron en blanco o no? Sí. Muy bien, ya está. Así el padre direcciona a sus hijos. Les va ayudando en lo que ellos pueden ser en la vida. Si tú ves en tu hijo el amor a la música, pues lo inculcas por ahí, o al arte, o a las ciencias, o a la tecnología, o a las matemáticas, o a la medicina, lo que fuese, tú estás viendo un potencial en tu hijo, lo vas direccionando, tu esfuerzo en empujarlo, porque allí lo vas a lanzar a tu hijo. Esa es una de las responsabilidades que tienen también los padres, especialmente las madres. Empujar al hijo hacia su meta final. Muy bien afilados para que puedan penetrar en aquello lo cual han sido lanzados. Bien. Pero otra vez para eso se necesita esfuerzo, dedicación, disciplina de ti misma, para que tú puedas ser una persona diestra y puedas ayudar a tus hijos. Es una lástima cuando los hijos pues ven el ejemplo de otros y siguen ese ejemplo. Aquí en la iglesia adolecemos de jóvenes. Cuando son pequeños están aquí en la iglesia, asisten. Cuando ya están en la adolescencia, ya un poco que a veces ya se quieren rebelar, ya no quieren venir, lo que sea. Cuando son jóvenes ya no se les ve. Y cuando los niños, los hijos de los creyentes crecen, están viendo ese ejemplo. Los jóvenes no son para la iglesia y están metiéndose ese ejemplo en ellos. Así que tú tienes que ser lo suficientemente hábil para poner el temor de Dios en tus hijos, para ir en contra de esa normalidad, de esa enseñanza social que los jóvenes no deben estar en la iglesia. Su campo es afuera, divirtiéndose con sus amigos. Tú tienes que poner el temor de Dios en tus hijos, de tal modo que ellos luchen contra ese error. Y ellos digan, yo quiero ser el primer joven que permanezca aquí en la iglesia como ejemplo para los que vendrán. Tienes que inculcar el temor a Dios, el respeto a Dios. Eso garantiza que el muchacho pues siga temiendo a Dios. No hay una garantía al 100%, porque no sabemos lo que hay en el corazón del niño cuando sea joven o cuando sea mayor. Pero sí, mayormente se va a dar si tú inculcas estos principios, este temor a Dios, este respeto, esta obediencia, este amor hacia Dios. Mayormente tu hijo va a seguir creciendo en ese mismo temor y respeto a Dios. Pero cuando dejas que el niño decida, ya fracasaste, sinceramente. Muy bien, entonces el ánimo para ustedes, padres, en cimentar así tu hogar, en el temor a Dios, en gozar de la protección que Dios da, de la provisión que Dios da. Y tus hijos
tienen que ser impulsados por ti. Tú tienes que tener un trabajo especial con ellos para que se desarrollen, para que puedan alcanzar sus objetivos, teniendo también el temor de Dios dentro de ellos. Dios las bendiga, madres, en esta mañana, y estas instrucciones de parte del Señor que refresquen su comportamiento. Nunca es tarde. Una madre nunca deja de serlo. Sus hijos pueden ser que estén mayores ya, pero ella sigue siendo influencia para los hijos. Que Dios te dé sabiduría para que sigas influenciando de esta forma a tus hijos, a tu familia. Dios la bendiga. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por los hogares que tú has levantado aquí en esta iglesia y pido el favor tuyo, la misericordia tuya, la dirección tuya, Señor, para que estos hogares puedan crecer de una forma fuerte y de acuerdo a tu voluntad, para que tú te goces, te gloríes, te exaltes con cada familia que está aquí. Y Padre, pido por cada una de las familias que pueden tener problemas muy fuertes o leves, y que tú les ayudes, Señor, a resolverlos, a que tú puedas tener una palabra para estas madres y padres, para que ellos puedan tener la mejor solución para encaminar a sus hijos. Trae, Señor, a nuestras mentes la sabiduría que necesitamos tener para saber educar a nuestros hijos. Trae, Señor, las respuestas también con las cuales podamos aconsejar a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, en esta tarea que todavía continúa en cada padre. Gracias por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.